Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión del programa Perspectiva. En esta cápsula realizaremos algunos comentarios en torno al control de convencionalidad y su configuración a partir de los criterios jurisdiccionales emitidos por el Poder Judicial de la Federación. Actualmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, así como los numerales primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda autoridad tiene la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en dicho pacto, así como el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a favor de toda persona, incluso tratándose de personas jurídicas, cuando se protejan derechos que sean compatibles con su naturaleza, como los derechos y libertades de acceso a la justicia, seguridad jurídica y legalidad de sus integrantes, independientemente de la denominación que estos reciban. Sin embargo, desde el expediente Varios 912/2010, relativo a la instrucción ordenada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de fecha 7 de septiembre de 2010, dictada dentro del expediente Varios 489/2010, se determinó que, derivado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco versus México, resultaban diversas obligaciones para el Poder Judicial como parte del Estado mexicano, entre las que se encontraba el hecho de que los jueces lleven a cabo un control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. En este escenario, el caso mexicano reviste ciertas particularidades, pues el control de constitucionalidad era competencia exclusiva del Poder Judicial de la Federación y lo ejercía a través de medios como el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, sin dejar de lado el que ha realizado el Tribunal Electoral a partir de la reforma al artículo 99, sexto párrafo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007. En nuestro caso, la determinación del tipo de control de constitucionalidad que se ha ejercido no derivó de una disposición de carácter constitucional que lo señalara de manera clara, sino que se ha configurado a través de los criterios que han emitido diversos órganos jurisdiccionales que se encuentran facultados para ello. Por otra parte, el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos. En dicho decreto se modificó el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar redactado en sus primeros 3 párrafos como sigue. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá suspenderse ni restringirse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Así, el parámetro de análisis del control de convencionalidad que deben ejercer todos los jueces se integró con todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte, aunque originalmente se había distinguido entre los vinculantes, en los que el Estado mexicano era parte,
y los orientadores en los que no lo era. Sin embargo, en un criterio derivado de una resolución a una contradicción de tesis, la 293/2011, se determinó que, si bien es cierto, se reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado. Lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Además, en otro criterio de la misma naturaleza, se estableció que la fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1 constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona, por lo que, en cumplimiento de este mandato constitucional, tratándose de la aplicabilidad del precedente, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente. Cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte, esta debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento. En todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional, y de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. De esta manera, los jueces, al ejercer un control de convencionalidad ex oficio, es decir, aun cuando no sean jueces de control constitucional y no exista una solicitud expresa de las partes en materia de derechos humanos, siempre que estén en presencia de una norma que resulte sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control, pues cuando una norma no genera sospechas de invalidez para el juzgador por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de convencionalidad exhaustivo, porque existe una presunción que no se ha puesto siquiera en entredicho. Así pues, deberán realizar una interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces, al igual que todas las demás autoridades, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Una interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos, y una inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles, previa justificación razonada de por qué se derrotó la presunción de su constitucionalidad. Lo anterior siempre que la norma sea aplicable, es decir, que efectivamente regule el caso concreto. Por el contrario, si el órgano jurisdiccional considera que la norma no es contraria a la Constitución ni a los tratados internacionales, bastará que señale en una frase expresa que no advirtió que la norma fuese violatoria de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias. Es necesario señalar que el juzgador no debe acudir directamente a la normativa internacional para buscar respuesta al asunto, en virtud de que antes, por lógica y preferencia del derecho interno, deberá analizar cómo está establecido el derecho humano en controversia en los contenidos que existen en las reglas y los principios constitucionales, así como en la legislación ordinaria,
para que una vez que se determine, mediante los razonamientos respectivos, que el derecho fundamental no está protegido o si lo está, no suficientemente en favor de la persona, se justifique que se realice el control difuso de convencionalidad ex oficio. Por otra parte, el control concentrado de convencionalidad respecto de normas generales por vía de acción está depositado exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva, por medio del análisis exhaustivo de los argumentos que los quejosos propongan en su demanda o en los casos en que proceda la suplencia de la queja, si una disposición es contraria o no a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte. En el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales, tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos a las vías directas de control previstas en la Constitución, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o bien con los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales solo podrán inaplicar la norma. En otro aspecto, tratándose del ejercicio del control de convencionalidad, debe distinguirse entre el que deben ejercer las autoridades nacionales en el ámbito de sus atribuciones y el ejercido por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por un lado, el control de convencionalidad deben ejercerlo los nacionales en el estudio de casos que estén bajo su conocimiento, en relación con los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como con sus interpretaciones realizadas por los órganos autorizados. Por otro lado, el control de convencionalidad realizado por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a saber, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permite determinar si en un caso de su conocimiento se vulneraron o no derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, si en el caso específico sometido a su conocimiento, las autoridades de un Estado parte hicieron o no un control de convencionalidad previo y adecuado, y de ser el caso, determinar cuál debió haber sido dicha interpretación. La obligación de las autoridades jurisdiccionales de realizar un control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no es posible determinar que la jurisprudencia del máximo tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex oficio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica. Así, el ejercicio de control de convencionalidad tiene como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que los contravengan. De mi parte es todo, agradezco la atención en esta emisión y los espero la próxima semana. Muchas gracias.